¿no? Y bueno, si hablamos un poquito de tu vida personal, bueno, ahorita casi todos te conocen como que tú te dedicas a la música. Sin embargo, tuviste algunos estudios, fuiste a la universidad. Estudié comercio internacional y después hice un posgrado en recursos humanos. Durante este tiempo de que yo estaba en la universidad y que yo estuve también en el posgrado, pues trabajaba y estudiaba. Siempre me ha gustado mucho el ejercicio, entonces yo en las mañanas me paraba que 6 de la mañana, me iba al gimnasio, regresaba, desayunaba algo, me iba para el trabajo y en la tarde me iba a la escuela. Como yo concreté mis estudios y también pues obviamente me daba un espacio para dedicarme a lo que me apasionaba, que era la música, que en realidad jamás yo pensé que me iba a dedicar a la música. Créeme que yo sí quería andar de corbata y de traje, pero pues la misma vida. Yo siento que hay gente que se hace artista porque busca y se aferra a ser artista, y hay gente que, por ejemplo, Que en sin mi querer. caso, que fue artista porque pues desinteresadamente yo hacía la música y el mismo destino siempre me jalaba para dedicarme pues Para a ese eso. lado de la música, ¿no? Pues mira, lo que pasa es que mi papá quería tener un hijo titulado. Busqué yo, pues como todo hijo, la aprobación de sus padres, ¿me entiendes? Nos has contado que durante tu trayecto estando estudiando, tuviste la oportunidad de que te inclinaras más hacia la música, pero ¿cuáles fueron tus primeros contactos con la música o cuándo fue que dijiste, bueno, de aquí soy y de aquí ya no me voy para otro lado? Bueno, mi papá se dedicaba a la música también. Desde que yo era chiquito yo tuve contacto con la música. Yo creo que eso también hizo la gran diferencia en que yo no tuviera como prejuicios musicales y a mí se me hiciera bien normal fusionar ritmos que a otra gente no, porque pues otra gente, es más, mucha gente ni siquiera creció con el rap norteamericano, que es de donde viene, sino creció con el rap de España. Entonces España en ese Sí. entonces traía una ideología de que tú no puedes venderte, no puedes vender tu trabajo, si tú tienes un ingreso de la música eres un traidor. Entonces imagínate, yo crezco en eso, pero yo desde niño vi a mi papá queriendo dedicarse al mundo artístico y querer generar de la música. Entonces es cuestión como un poquito de educación y de cultura. Entonces yo nunca tuve ningún problema porque yo desde niño veía a mi papá cantando. Mi papá tocaba en un trío, fallece uno del trío y después mi papá empieza a cantar como música, me acuerdo como que de Bronco y así, y luego de ahí empezó a cantar como la música ranchera. Entonces yo creo que de ahí fue de donde yo empecé a agarrar el gusto musical, de verdad, y lo digo sin sonar engreído y con toda humildad. O sea, el freestyle, yo llegué y gané la primera batalla porque fui capaz de ganar la primera batalla y con ellas muchas batallas más, porque antes de Red Bull mucha gente pues no conoce. O sea, yo he visto gente que dice, no, es que Adrián casi no competía. No, yo competí, compitiendo desde el 2007 y gané todas las batallas que hicieron. Por eso estaba invicto, porque desde ese entonces yo todas las batallas las gané. Desde la primera batalla que me inscribí en adelante gané todas las batallas hasta del 2007 hasta el 2008, y del 2008 ya lo que sucedió. Entonces pues sí tengo ahí un recorrido, nada más que pues obviamente pues en ese entonces no había la misma proyección que hay hoy en día pues por el internet, o las batallas no eran tan importantes como el fenómeno que es ahora. Sí, no, entonces por eso mismo ahí fueron como mis primeros contactos con la música, de verdad, y lo digo una vez más con toda la humildad, pero sabiendo mi postura y sabiendo mi capacidad y sabiendo lo que yo represento para el movimiento urbano y en México. No se puede hablar de un cambio en la música si no se menciona mi nombre, no se puede hablar de una evolución en el freestyle si no se menciona mi nombre. Entonces eso para mí es bien importante. Sí, actualmente, lamentablemente, creo que eres uno de los artistas que seguidamente está en polémica. Sin embargo, creo que son cosas buenas o son cosas únicas que tú has hecho. Por ejemplo, se te menciona mucho de que fuiste la primera persona en haber ganado un campeonato. Se te menciona mucho de que fuiste de los primeros en que empezaste a fusionar el rap con otros géneros o que empezaste a tratar de hacer otro tipo de música. A veces esto se te critica mucho, sin embargo, actualmente ya muchos artistas hacen eso. Ya es algo muy común. Sí, seguimos trabajando en eso, porque por ejemplo ahorita estamos haciendo drill. Igual soy el primer mexicano en hacer drill. O sea, cuando yo sabía que nadie sabía ni siquiera aquí en México qué es el drill, el movimiento del drill, y de repente pues a mí se me prende el foco y digo, pues están haciendo drill en Inglaterra, están haciendo drill en Chicago, quiero hacer drill, quiero intentar. Entonces una vez más, el día de mañana, y te vas a acordar de mí, hermanito, cuando mucha gente va a estar haciendo drill y una vez más van a decir, Adrián fue el primero en hacer drill. De hecho, yo ya traía en Warner de hacer a los primeros que les oí esta fusión de regional, porque también hay gente que pues también trae el mérito de hacerlo primero, como fue la plebada en su momento, de generar lo regional con lo urbano. Cuando yo oí eso, yo dije, me gustó bastante, pero yo quería hacerlo bajo la fórmula mía, la que yo tenía en la mente, porque pues anteriormente en realidad yo en el 2014 hice digamos, por llamarle así, un narcocorrido o un corrido, porque los corridos hablan de una historia que se llama Los
sobrinos y era un rap corrido, pues, más bien. Sí. Entonces hago esta fusión en el 2014, vuelvo a hacer una que se llama Young Chalino, que es un EP que vuelvo a hacer como esta parte con el concepto de corrido de 3 historias que tenían un hilo como una miniserie y que contaban la historia pues del círculo en el que se desenvuelve un niño que crece dentro del ambiente de la mafia, por decirle así, ¿no? Entonces me empezó a llamar mucho la atención cantar este tipo de temas, pues porque eran temas que yo vivía a diario de donde vengo y el círculo que me rodean y mis amistades, pues tengo muchas amistades que están dentro de ese negocio, entonces quería yo plasmar sus vidas y mucha gente me empezó a buscar para hacerles temas, para hacerles canciones y se me hizo bien interesante. Entonces por ese lado yo quería empezar a buscarle yo también mi forma y mi fórmula de hacer ese género, solamente que hay un poquito que Warner también pues me frenaba un poco, yo les decía no quería esto y en realidad pues ellos me decían es que eso ya lo hizo la plebada y le dije no, es que la plebada lo está haciendo las cosas bien cabronas, pero el método que yo quiero implementar es diferente, o sea, no es lo mismo, o sea, es la misma identidad mexicana que creo que es lo que siempre nos hizo falta, buscar la identidad. Mucha gente critica a Natanael, a Obi, pero ellos realmente son las personas que supieron meter lo urbano a lo regional, seamos honestos, y hay que darle su mérito, pero el problema es que pues la gente siempre, al primero que lo hace es al que le avienta las pedradas porque no entienden, o sea, y eso pasa con toda la gente, o sea, decían que Einstein estaba loco y mucha gente que creó cosas grandes para la humanidad, los tomaron de locos, pero simplemente es que yo no estoy diciendo que sea un genio, porque pues toda la música ya está inventada y en realidad nosotros nada más la tarea que tenemos es a sacudirnos el ego para aprender a ser fans de la música. Sí, posiblemente te acuerdas tú, pero creo que no es la primera vez que se hace una combinación de un género urbano con un género regional, porque en el pasado ya vimos que Atwin lo hizo, Quinto Sol lo hizo y posiblemente otras personas más lo hicieron, pero sí. ¿Cuál crees que sea la diferencia de ese antes al actual? Pues obviamente que ahora, pues antes era sonido más, por ejemplo, yo recuerdo que era más de mariachi y ahora es el sonido más de corrido, sigue siendo regional, pero son otros elementos, es el mariachi, es la música vernácula es una y los norteños, el corrido, el cierreño es otro, entonces ahora se fusionó en base a otro género, aunque sean dentro del mismo regional, es otro tipo de sonidos y obviamente pues también Atwin era un fenómeno, entonces Atwin tenía grandes éxitos, ahora hay otro tipo de edición, hay otro tipo de plataformas, hay otro tipo de proyección, pero no quiere decir que sea más grande o que la gente sea mejor que lo que fue Atwin o lo que fue Quinto Sol, sino que simplemente no es que los freestylers de ahora sean mejores que los de antes, lo que pasa es que ahora pues ya se creó, ya son freestylers, esa es su liga, pero tú mete a un freestyler a hacer música y la verdad es que la mayoría son malos, siendo honestos. Y le va a costar también para empezar a destacar en la música. Sí, es bien complicado, te lo digo yo, porque yo que empecé en la música, hice freestyle y después quise regresarme a la música, yo iba a los shows, me acuerdo que yo me subía al escenario a dar un show y la gente no se sabía mis canciones, pero terminaba mi show y empezaban todos a gritar freestyle, entonces había un freestyle y todos quedaban contentísimos, ¿no? Entonces... Bueno, regresando un poquito más al tema, al género que estabas comentando en un inicio que era el drill, posiblemente algunas personas no conozcan qué significa esto o cómo se come. ¿Podrías decirnos un resumen de qué se trata el drill? Bueno, pues el drill viene de Inglaterra y de Chicago y habla de pandillas, de los drilleros. Drill es taladrar o picar, entonces habla un poquito como de estas gangas, por eso mucha gente sale como encapuchada y todo en los videos de drill. Culturalmente de lo que es, pues tiene que hablar como de la calle, ese es el drill. Y ahora yo he escuchado por ahí unos artistas, son buenísimos que usan la base de drill, pero están hablando de otros temas de amor y es bueno, pues es como pero eso es R&B, están usando el beat nada más, pero no es el tema. Entonces es un poquito, es como una evolución del trap, el drill.